Vamos a repasar las propiedades de los logaritmos. Las dos primeras se desprenden un poco del concepto de cómo calculamos los logaritmos, ¿sí? Recordemos que siempre que calculamos un logaritmo, lo que hacemos es buscar un exponente para la base. Entonces, si tenemos que calcular el logaritmo de 1, el resultado va a ser 0, y esto se va a desprender de que todo número elevado a la 0 siempre me da 1. En la propiedad 2 vemos que el argumento y la base son iguales. Cuando el argumento y la base son iguales, el resultado de ese logaritmo va a ser 1. ¿Sí? Recordemos que si elevamos un número a la 1, el resultado que vamos a obtener es el mismo número. Ahora, en las propiedades 3 y 4, ¿sí? Para poder aplicarlas, lo que vamos a hacer es, en principio en la propiedad 3, si tenemos una multiplicación en el argumento del logaritmo, lo que vamos a hacer es separarla en una suma donde cada factor va a tener aplicado su logaritmo. Por ejemplo, en este caso tenemos 5 por 25, y lo que vamos a hacer es separarlo en logaritmo de 5 más logaritmo de 25, y calculamos cada logaritmo por separado. De la misma manera, si tengo una suma de dos logaritmos y las bases son iguales, puedo, ¿sí?, reescribir esta expresión como con un solo logaritmo en donde voy a multiplicar los dos argumentos. En el caso de la división, la aplicación de la propiedad es similar, solo que en lugar de transformarlo en una suma, lo vamos a transformar en una resta. Entonces, por ejemplo, acá tenemos logaritmo de 81 sobre 27, esto lo vamos a separar el logaritmo en base 3 de 81 menos logaritmo de 27. Y por último tenemos la propiedad en donde tenemos en el argumento una potencia, y lo que vamos a hacer es ese exponente que está en una potencia se va a transformar multiplicando al logaritmo. Y acá también se va a desprender que si tengo una raíz, ¿sí?, en este caso lo que vamos a hacer es ese valor, como recordemos que las raíces se pueden reescribir como exponentes fraccionarios, entonces esto sería como si multiplicara por 1 sobre n, o si el índice de la raíz, es como si el índice de la raíz dividiera la expresión del logaritmo. Vamos a aplicar todas esas propiedades con algunos ejemplos que tenemos para resolver en la guía. En el primer lugar, tenemos logaritmo en base 3 de 27 por raíz de 3. Entonces tenemos que empezar a recordar. Si tengo una multiplicación, esa multiplicación se va a transformar en una suma de logaritmos. Entonces en este caso tendríamos logaritmo de 27 más logaritmo de raíz de 3 en base 3. ¿Sí? Transformamos la multiplicación que estaba dentro del logaritmo en una suma de dos logaritmos. Y por último lo que vamos a hacer es transformar esa raíz. El índice, que no lo vemos escrito, pero es 2, es el que va a dividir al logaritmo. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular cada logaritmo por separado, en este caso va a ser 3, y en este caso como coinciden base y argumento, ¿sí?, nos va a dar 1. Por último, lo que hacemos es resolver la suma, la resta o la operación que tengamos en este caso. ¿Sí? Y ahí calculamos nuestro logaritmo inicial. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso tenemos logaritmo en base 8 de 2 por raíz cúbica de 1/2. Lo primero que vamos a hacer es separar las dos raíces, la multiplicación en dos logaritmos. Entonces tenemos logaritmo de 2 más logaritmo de la raíz cúbica. Una vez que hicimos esto, vamos a aplicar ahora la propiedad en la raíz cúbica. Bueno, aplicamos la raíz cúbica que está dentro del logaritmo, va a dividir al logaritmo en base 8 de 2. Y ahora queda por resolver cada logaritmo por separado. En este caso, como tenemos un logaritmo en base 8 de 2,
podemos pensar que lo que aplicamos es raíz cúbica y por lo tanto el resultado va a ser un tercio, ¿sí? Pero si no recordamos esta propiedad de los exponentes fraccionarios, ¿sí? Tenemos la opción de hacer un cambio de base, que es dividir logaritmo de 2 dividido logaritmo de 8 en una base que elijamos. Entonces, en este caso vamos a tener un tercio, y un tercio dividido 3 es un noveno, menos un noveno. Esto nos va a dar 2 novenos. Vamos a resolver un ejemplo más de este tipo de ejercicios, ¿sí? Acá tenemos también una división. Tenemos raíz de 3 por un noveno dividido 81. Entonces vamos a empezar desarmando la división, que es la operación que más elementos abarca, ¿sí? Entonces tenemos logaritmo en base 3 de raíz de 3 por un noveno menos logaritmo en base 3 de 81. Luego, una vez que separamos, vamos por la multiplicación, ¿sí? La vamos a transformar en una suma. Tenemos logaritmo en base 3 de raíz de 3 más logaritmo en base 3 de un noveno menos logaritmo en base 3 de 81. Y por último tenemos la raíz. Entonces tenemos logaritmo en base 3 de 3 sobre 2, que es lo que modificamos de la raíz, más el logaritmo en base 3 de un noveno menos el logaritmo de 81. Y ahora vamos a resolver cada logaritmo por separado. En el primer caso, como coinciden la base y el argumento, nos va a dar 1. ¿Sí? El logaritmo en base 3 de un noveno va a ser menos 2, porque recordemos que al estar invertido el exponente es negativo. Y por último tenemos el logaritmo de 81, que va a ser 4. Resolvemos esta operación, ¿sí? En donde vamos a hacer un medio menos 2 menos 4. Y finalizamos el ejercicio. Entonces tenemos menos 11 medios. Cuando tenemos una suma, una resta de logaritmos, siempre que estos sean de la misma base, lo que podemos hacer es agruparlos, ¿sí? Utilizando también las propiedades y ver si podemos simplificar esa expresión para luego poder resolver. Por ejemplo, en este caso tenemos una resta. Quiere decir que esto podemos agruparlo, ¿sí? Como una división. Y luego resolver esta división. ¿Sí? En este caso, cuando hacemos 2 tercios dividido 9 quintos, vamos a obtener 10/27. Entonces, podemos abreviar. Ahora podemos expresar con un solo logaritmo, teniendo en cuenta que esto es una suma, como una multiplicación, ¿sí? Tenemos 10 sobre 27 por 27. Y de la misma manera simplificamos y nos queda logaritmo en base 10 de 10, por lo tanto el resultado de esta expresión va a ser 1. ¿Sí? De esta manera hubiéramos tenido expresiones que hubieran sido difíciles de calcular y hubiera sido más complejo, ¿sí? Aplicando las propiedades, lo que podemos hacer es agrupar en una sola expresión y luego simplificar y ver qué es lo que podemos calcular. Vamos a hacer un ejemplo más, ¿sí? Acá tenemos una resta en principio de 2 logaritmos y una suma. Entonces tenemos esa resta, podemos agruparla. Tenemos logaritmo de x más 3 y esto lo vamos a dividir, ¿sí? X más 3 sobre 2. Y por último tenemos acá logaritmo de x. Cuando hacemos esta división, ¿sí? Vamos a hacerla acá en un costadito como cálculo auxiliar.
Al dividir, recordemos que algunas expresiones se pueden simplificar. Si esto lo transformamos en una multiplicación, nos termina quedando solamente 2. Podemos simplificar porque son iguales, ¿sí? Entonces tenemos logaritmo de 2 más logaritmo de x. Y acá, como esto es una suma, podemos agrupar en una multiplicación. Y de esta manera llegamos a una expresión con un solo logaritmo más sencilla.